y ese crecimiento que continúa en el PMI compuesto. Tiempo, por tanto, para continuar aquí en Negocios Televisión con análisis y a esta hora con Javier Echeverry, Head of Institutional Clients and Active Trades, cierre de Wall Street también en esta casa. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, Ecuador de la semana. Venimos de un SP marcando por encima de 5.500, el Nasdaq en futuro se lo piensa, pero también por encima de 20.000 puntos. Y bueno, ¿cuál es la fotografía ahora que marcamos rumbo a una jornada corta en Wall Street? Bueno, pues en Wall Street hemos visto esta semanita, en los 2 días que llevamos, sobre todo indefinición, y es que veníamos de atrás dando un poco de pábulo a esas dudas por parte de los inversores sobre qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Fijaos que os hago el gráfico grande para que lo podáis ver bien. Y lo que tenemos claramente es estas 4 sesiones que son prácticamente dojis, esas figuras donde el precio abre prácticamente en el punto donde luego cierra. Muy poquito movimiento, muy poquito, muy poquito. Ayer y anteayer hemos visto ya un poco más de decisión en el Dow Jones de Industriales y sí que vemos un poco más de ganas. Si nos pasamos al S&P 500 veremos un poco esa misma figura, pero en zonas mucho más altas. Fijaos el impulso del S&P 500 prácticamente en máximos, 5.521 el máximo, y tenemos en 5.507 el cierre de ayer. Si nos vamos a ver justamente el tecnológico, fíjate que el gráfico es muy similar. Si lo cambio así un par de veces, verás que es prácticamente lo mismo. ¿Ves que es muy parecido? Bueno, pues lo que nos sucede justamente con el tecnológico es que estamos muy próximos, 20.094, ya tocando los 20.000 en el Nasdaq, que evidentemente es una cifra estratosférica, y 20.006-7 es el punto donde se encuentra en este momento. Bueno, muy próximo a máximos históricos. ¿Dónde podemos poner la atención? Si esto todo va subiendo y todo va perfecto y no tenemos más que decir, pues sí que hay más que decir. Fijaos, en Europa, que no estamos tan próximos a los máximos históricos, si nos vamos al IBEX, vemos justamente un testeo de esa zona de soporte, de toda esa directriz alcista, está testeándola y la testea justamente hasta el soporte que teníamos marcado aquí en 10.855, y ayer testeó en esos 10.855 y se quedó en concreto en los 10.837. Así es que muy parecido ese testeo. Pero vamos a ver el DAX. El DAX nos muestra una señal un poquito distinta, donde, bueno, en definitiva no se cierra nada, no hay ningún problema de nada. Si lo vemos un poquito a largo plazo, veremos que el impulso no ha roto absolutamente nada, no como sucede en el IBEX, que está testeando una zona importante. Aquí seguimos, bueno, una pequeña zona de recuperación, pero a prácticamente un 3% de máximos. A ver qué os lo calculo exactamente. Pues fíjate, a un 3,42 exactamente. Así es que nada, no hay ningún problema. ¿Dónde vemos lo que tenemos que tener en cuenta? Vámonos a las empresas de media capitalización. Fíjate cómo aquí cambia mucho el cuento. Ese MIDAX 50, ese DAX de empresas de media capitalización que estaba en una zona de acumulación en este triángulo, que testeaba un par de veces, ahora no solamente rompe el triángulo, sino que rompe toda esta tendencia. Fíjate, desde aquí atrás, desde concretamente agosto del 21. Ahora sí que parecía que iba a salir de esta tendencia de acumulación bajista y al contrario, muy al contrario, se ha metido dentro. Lo que estamos viendo es que las compañías que tiran más concretamente son las que empujan más toda esta situación, y sin embargo en las empresas chiquititas están sufriendo un poco esta inestabilidad que estamos viendo por parte de Estados Unidos, que no hay decisión hacia un sentido, hacia otro, no hay confianza, por lo tanto, y en Europa nos encontramos con que pues la vieja señora, como llaman a nuestro continente, lo está pasando francamente mal, con Alemania que crece muy poquito, con Francia que crece muy poquito, con divisiones, polarizaciones políticas, elecciones en el Reino Unido, la segunda vuelta este día 7 de Francia, acaba de cambiar de representante por Orbán en la Unión Europea, con lo cual también hay un poquito de inestabilidad, a ver cuál será un poco esa política.
Así es que, bueno, en Europa las cosas están un poquito más revueltas que en Estados Unidos, que como veis lo que hay es indecisión. De momento no ha pasado nada malo, simplemente, bueno, el dinero grande no se está moviendo. Mirando, sin lugar a dudas, Javier, a lo que están siendo los protagonistas de última hora, con permiso de esos índices, Sí. hoy parece que Tesla se ha querido colar, como cuando se marcaba, ¿no? Y no había dudas de que eran los 7 magníficos y no dudando sobre cuál era su lugar. Ayer se disparaba el 10%, aupaba los índices, pero realmente esa fotografía de lo que viene, ¿hasta qué punto ese 10%, cuánto consolida, bueno, cuánto consolida, no, cuánto ayuda mirando a la evaluación del juguete de Elon Musk? Pues mira, te lo pongo en pantalla grande, ¿eh? No ha pasado nada. Nos parece un subidón terrible, no sé cuántos. Bueno, ha superado la zona de los 207. Sí, un nivel importante, sí. Un nivel que ha chocado muchas veces, sí, pero es que estaba muy abajo. Es que estaba muy abajo. Es que no le corresponde una caída. Fíjate, vamos a verlo desde atrás. Una caída que estábamos teniendo en este momento, pues nada menos que de un 60%, un 59%, un 60%, no estaba tan mal. Sin embargo, fíjate el punto donde ha ido, el punto exacto, ese punto que se queda a un 1,81 de esta directriz bajista de largo plazo que marca, vamos, con escuadra y cartabón. Y es que, bueno, pues Tesla, ayer hicimos el editorial del cierre de Wall Street de Tesla contando un poco cuál es la situación que estábamos viendo. Y es que lo que estamos viendo en Tesla concretamente, pues es una situación compleja en la que de momento, vamos a ver si te puedo cambiar esto, que de repente se nos ha ido, ahí está. De momento lo que nos está mostrando básicamente es esa indecisión, como decimos, ese comportamiento un poco donde, al igual que Estados Unidos, no tenemos muy claro dónde va el dinero. ¿Por qué está subiendo Tesla en concreto? Porque ha empezado a diversificar su negocio y ya no solamente hace coches, sino que está empezando a crear placas solares, está empezando a buscar nuevas formas de almacenar la energía, y esto los inversores de Tesla lo acogen muy bien porque es una diversificación de fuentes de ingresos. A corto plazo estas noticias son buenas, pero a nivel de balance, el día 17 de julio, apuntaos todos, el día 17 de julio, aquí tenemos el editorial de ayer, es muy probable que veamos otros comportamientos. ¿Por qué? Porque hay resultados de Tesla y nos vamos a encontrar con que muy probablemente no vuelvan a decepcionar como han hecho estos 4 últimos, de los 5 últimos trimestres que hemos visto, 4 los resultados han defraudado. Y en este caso estamos haciendo un montón de inversión en cosas nuevas, en nuevas fuentes de ingresos. Como decía, lo explicamos ayer y teníamos una predicción muy potente de esta compañía que nos hablaba de que Tesla en 2028 podría estar en $807. Si nos vamos a la página web de Long Forecast, que son los que nos decían esto en concreto, vamos a poder ver toda esa previsión que hacían ellos, como en pantalla, y que nos decía exactamente, bueno, en los distintos años, cuál era su previsión de crecimiento, y nos vamos al 2028 justamente para ver esos 7, aquí lo tenemos, en marzo nos calculan esa subida hasta $807. Bueno, pues como digo, importante ese impulso que ellos ven. Tenemos a Cathie Wood hablando de $500 en 2026. Hay muchas voces, pero a corto plazo se le vienen muchas cosas encima. Y si nos fijamos en el gráfico, como decíamos, está, como ves, fíjate, esta resistencia que le habíamos puesto aquí en el gráfico de ayer en torno a los 2017, la superó y se ha ido a esta siguiente, a esta que hablábamos, 2033. Si nos vamos a ver el gráfico, fíjate, 233, perdón, que se nos ha quedado aquí, a nada, a 1,18 de tocarla. ¿Lo hará hoy? Pues probablemente hará un pequeño testeo, pero desde esta zona, ojo, ya es más complicado que continúe subiendo a corto plazo. Estaba señalando, y por cierto, me lo he apuntado porque no digas que no, 17 de julio, ¿vale? Y ahí veremos entonces qué pasa mirando a Tesla.
Pero Javier, quería preguntarte, para entonces ya vamos a tener hasta resultados electorales, veremos a ver, y en ese contexto, aunque no tengamos resueltas las dudas sobre Biden, mirando a ese mercado de divisas, porque antes de mirar al petróleo, que yo no quiero dejar de pasar por él, quería preguntarte precisamente en el análisis, viendo ahora mismo esas tensiones en declaraciones sin continuar, sin parar, de bancos centrales, lecturas de inflación y esa fortaleza del dólar, ¿cuál es bueno, ese análisis, ¿no? Viendo al dólar frente a las principales divisas y con nuestro euro? Bueno, pues vamos a ver este euro dólar que tenemos que encontrar aquí en un segundito y lo ponemos en pantalla. Ya ves que en principio lo primero que observamos en pantalla es un canal lateral. Todo esto de aquí en medio lo que nos muestra es un canal lateral. Podemos marcarlo un poco y darle el sentido que realmente tiene, que no es otro que que es el sentido un poco de acumulación, ligeramente bajista, donde podemos ver efectivamente esa compresión del precio. Esto lo que nos da a entender es que hay una zona de mediana, y esa zona de mediana son, lógicamente, los 1,0727. Bueno, se comporta así, mostrándonos cuál es la zona en la que hay mayor confluencia de precios dentro de ese canal. Ahora mismo estamos viendo el movimiento de euro-dólar. No lo está protagonizando el euro, sino que lo está protagonizando el dólar. Según el dólar se aprecia o se deprecia, evidentemente vemos que eso tiene una repercusión en el euro, pero el euro lo cierto es que se está moviendo muy poquito, y si te fijas en los pares con euro verás que se mueve un poquito. Bueno, de momento seguimos pendientes como siempre de Estados Unidos, que es quien nos manda y quien determina cuánto vale la divisa europea. Fíjate que justamente además aquí se ha parado esta zona de los 1,06, importantísimo, 64, este soporte que ha mantenido con 1, 2 y 3 velas de manera importante, y que, bueno, pues que nos muestra un poco esa debilidad, ¿no? Por parte del euro, un poquito más, incluso un poquito más arriba, que no lo ha ajustado del todo bien. Ahí estaríamos, 1,0667. Bueno, pues en principio lo que nos toca es esperar un poco a ver, porque en definitiva el problema que tenemos realmente, y por lo que el euro está diciendo muy poco y reacciona a lo que hace el dólar, es que en Europa tenemos muy poca cohesión. Y esa cohesión que necesitamos en Europa probablemente no esté cercana. Tenemos a Macron hablando de posible guerra civil, haciendo todo lo posible y defendiéndose como gato panza arriba de unas elecciones que están totalmente perdidas en las legislativas. Él continuará en la presidencia y de hecho Marine Le Pen le ha acusado de un golpe de Estado administrativo, es decir, va a intentar contratar a todos aquellos que tengan posiciones opuestas a Marine Le Pen durante el tiempo que esté de presidente para evitar la legislatura de Marine Le Pen de una manera efectiva, que pueda tomar decisiones. En Europa, en Alemania no crecemos y además lo hacemos de una manera muy compleja. Cambio de gobierno en la Unión Europea también, en ese órgano, ese Parlamento Europeo, donde, como decíamos, pues es Orbán ahora quien será el representante principal, y que, bueno, vemos que se complican las cosas. Vamos a ver, en principio, hasta que no haya una cohesión y un sentido directo, que parece que va a tardar tiempo, lo que estamos viendo es una sociedad fragmentada, una falta de identidad en la Unión Europea, una falta de rumbo conjunto en la Unión Europea, y un poco esa idea de cada uno de los países de recuperar cierta soberanía, y esto está afectando mucho al dólar, al euro, y por ende al par euro-dólar, que no le está dando ninguna gasolina para poder crecer, para poder trabajar y para poder moverse. Y si a esto le sumas, Eva, que en vez de hacer, como digo siempre, acuerdos con socios que nos traigan dinero de fuera, que hagan que parte de esas divisas que están creciendo y funcionando por el mundo lleguen a Europa, como podíamos hacer con India, como podíamos hacer con China, pues lo que hacemos es colocarles aranceles. De momento a los hindúes tampoco les hemos hecho ningún feo, pero dales tiempo a los dirigentes de la Unión Europea, porque si te fijas en cómo está India, en este caso vemos un crecimiento solamente, fíjate, solamente desde el 4 de junio, 4
de junio, de esas elecciones en India, vemos una absoluta subida increíble de más de un 10%, para ser exactos, fíjate, te lo voy a medir, un 11,24 en un mes escaso, un índice principal, estamos hablando del Sensex, pero es que si nos vamos al Nifty 50 vemos la misma fotografía. Fíjate que subidón absolutamente increíble. Desde el 4 de julio, pues un movimiento nada más y nada menos que de un 14,29. Bueno, pues ese 4 de junio que fue decisivo en India, lo que ha hecho es dar seguridad, alentar a los distintos responsables de empresas que siguen invirtiendo en India, y que nosotros tendríamos que atraer a Europa, decir, claro que sí, nosotros nos damos facilidades, invertir con nosotros. El caso de China es un poco más complejo porque hay una guerra abierta con Estados Unidos, y esto hace que la Unión Europea no tenga la libertad que debería tener para poder negociar, para poder traer negocio a la Unión Europea, puesto que está un poco supeditado a los mandatos supranacionales de Estados Unidos, que desde luego, al tener intereses militares dentro de la zona europea, pues tiene una manera muy importante de presionar a la Unión Europea en qué hacer y qué no hacer. Sin embargo, India sería uno de los aliados más interesantes y no estamos trabajando en eso. Pues veremos a ver, porque además Modi piensa ir de viaje a ver a Putin la semana que viene, así que no tengo claro que las simpatías vayan a desatarse. Mirando esas tensiones geopolíticas que están prevaleciendo, sobre todo lo que estás poniendo sobre la mesa, y que conste que te has colado con lo de la India, porque yo te quería haber preguntado sobre esos récords, me ha encantado. Es mi debilidad, es viéndote a ti siempre me lo preparo. Te intuyo, Eva. Así me gusta, esto ya es el recorrido que llevamos. El petróleo en máximos de 2 meses, mirando y sin terminar de descansar, mirando Oriente Medio. Mirando o no las vacaciones del hemisferio norte, aunque la economía esté donde está. ¿Cómo ves esos gráficos del oro negro? Bueno, pues para entender un poco esta subida, fíjate, vemos toda esta zona de acumulación y una subida importante, tenemos que hacer lo que hacemos siempre, compararlo con el Tadawul Share, y es que vemos esta zona de acumulación y una caída, momento justamente contrario. Ya sabéis que el Tadawul Share, ese índice saudí con entre el 40 y el 60% de compañías que se ocupan de temas de hidrocarburos de manera directa o indirecta, es un índice que utilizamos de manera correlacionada negativamente, es decir, cuando uno sube el otro baja y viceversa, y vemos justamente ese comportamiento, ¿no? Teniendo esto en cuenta y viendo el crudo de una manera mucho más clara, lo que sí que estamos viendo son las tensiones. Tensiones en lo que es el estrecho de Hormuz, tensiones en el Mar Rojo, tensiones en definitiva en la cadena de distribución de crudo. Y estas tensiones que no están afectando tanto a los compuestos que hacen que el barril de crudo pesado se convierta en combustible, sí que están afectando a la cadena de distribución. Si a mí me cuesta mucho trabajo, si genera mucho riesgo, sobre todo si genera mucha inseguridad, una materia prima que yo necesito sí o sí para poder funcionar como sociedad, que es el crudo, en este caso, pues lógicamente el precio sube. Pues esto es justamente lo que estamos viendo. No es una subida importantísima, no ha llegado todavía a testear esta zona, fijaos, que os lo hago un poquito más pequeño para que lo podáis ver, de dónde viene este impulso anterior, que viene de muy atrás. ¿Veis cómo va exacto y clavadito y que ha servido constantemente de soporte y resistencia? Bueno, no hemos llegado a tocar eso aún, no hemos llegado a tocar esta zona aproximadamente de los 88,47, que es muy probablemente donde lleguemos. Fíjate, si os marco aquí una línea, vais a ver que toda esta zona ha sido anteriormente, fíjate cómo cae exactamente al milímetro, no es que yo lo tuviera preparado, es que es una zona que hay confluencia de precios, de acciones, de compras y ventas, de indecisión entre oferta y demanda, y por eso hay esa zona de resistencia y sale justamente a la base de esta anterior zona de acumulación, sale a la base de muchísimas velas, muchísimos periodos anteriores donde hemos visto que el precio se frena ahí. ¿Que nos va a llegar hasta aquí? Probablemente. ¿Va a pasar de aquí? Me parece muy poco probable, sobre todo hasta finales de septiembre. Que tenga aquí dentro tenga movimiento, tenga
dilatación, testeen alguna mechita de esas largas que sube y baja durante el verano, porque hay muchísima menos volatilidad, hay menos capacidad de operativa, y recordemos que no solamente el crudo es una materia prima física que lo que hace es surtir a todos nuestros vehículos, aviones, barcos, tanques, sino que además es un commodity operable que obtiene muchísimo dinero por esta parte de operativa directa dentro del commodity a través de estos mercados financieros, y por tanto, lógicamente, su cotización también se ve afectada por la operativa de los traders. En verano baja muchísimo la liquidez porque hay menor número de órdenes, hay menor facilidad de cruce, y esto hace que la volatilidad se incremente muchísimo para machear, para encontrar esa orden que ha puesto un hedge fund, un fondo de inversión, un institucional determinado con un volumen importante, y que el precio tiene que buscar la contrapartida. Esto en verano es bastante habitual, así es que nada nuevo bajo el sol, en principio no se ha roto nada, pero ojo a que estableciese por encima de los 90, aquí estaríamos hablando ya de otra cosa distinta. Aunque fuese en verano, que lo que haga en verano va a ser temporal. Da igual si sube, si baja, da igual, va a ser temporal. Ahora bien, si pasa los 90 y se establece por aquí encima durante el verano, eso tiene una señal importante de recrudecimiento de las hostilidades en la zona del estrecho de Hormuz, del Mar Rojo y en toda la cadena de suministro, que es ahora mismo lo que está tensionando el barril de crudo. Echeverri, Active Trades, muchísimas gracias, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, muchísimas gracias, y a todos nos vemos esta noche en el cierre de Wall Street, así es que no me faltéis ninguno. No, por supuesto que no, pre-4 de julio, que conste, Javier. Total, programón.